Toma cualquier motosierra del mundo. Husqvarna, Echo, Poulan, McCulloch, Dolmar, da igual la marca, da igual el país donde se fabricó, da igual si costó $80 o 800. Mira la cadena. Con una sola excepción en todo el mercado global, esa cadena fue diseñada por un maderero de Portland, Oregón, que no terminó la educación primaria. La fabricó en el sótano de su casa. No tenía ingenieros, no tenía inversores, no tenía formación técnica de ningún tipo. Lo que tenía era un tarro de cristal con larvas de escarabajo dentro. 40 millones de unidades vendidas. Presencia en más de 110 países. Plantas de fabricación en 4 continentes. La cadena de sierra más vendida de la historia, en funcionamiento desde los bosques de Siberia hasta las plantaciones de Sao Paulo. Todo comenzó en el otoño de 1946, cuando un hombre llamado Joe Cox partió un tocón hueco con su hacha en la costa de Oregón, se quedó inmóvil mirando lo que había dentro y se hizo una pregunta que ningún ingeniero de ninguna empresa del sector había pensado en hacerse. La pregunta no era cómo fabricar una cadena más resistente. Era por qué un insecto podía cortar madera sólida más rápido que cualquier cadena que existía en el mercado. Esta es la historia de lo que hizo con esa pregunta, y de lo que otros hicieron después con lo que él construyó. Joseph Buford Cox nació el 9 de mayo de 1905 en el estado de Arkansas. Su padre era agricultor. La familia se trasladó al Pacífico Noroeste cuando Joe era niño, siguiendo el mismo flujo migratorio que llevó a miles de familias hacia los estados forestales en las primeras décadas del siglo. Cox creció cerca de la madera, no como concepto, como material físico que había que cortar, arrastrar y vender para que la familia pudiera comer. Su educación formal terminó en 5º grado. No hubo decisión dramática detrás de eso. Era simplemente lo que ocurría cuando la economía doméstica necesitaba manos más urgentemente que una escuela necesitaba alumnos. Durante los años 40, Cox trabajó como maderero itinerante en Oregón y Washington. Usó motosierras de gasolina durante años. Las primeras motosierras de gasolina ya existían. Andreas Steel había patentado su primer modelo eléctrico en 1926 y el primero de gasolina en 1929. Pero esas máquinas pesaban cerca de 45 kilogramos y requerían 2 hombres para operarlas. En 1946, la mayoría de los madereros del Pacífico Noroeste seguían usando hachas y sierras de tronzar de 2 mangos. El motor no era el problema. La cadena era el problema. La cadena dominante en el mercado se llamaba cadena de rascador. Cada diente funcionaba como una lima pequeña arrastrada a través de la madera. Cortaba lento, se mellaba en horas. Los madereros pasaban más tiempo afilando que cortando. Cox había afilado sus propias cadenas de rascador 1 millar de veces. Conocía el problema desde adentro. Vivía en una casa de 2 plantas en Portland con su esposa Alice. Una casa pequeña, de estructura de madera, sin nada que la distinguiera de las que la rodeaban. En el sótano tenía un banco de trabajo, un tornillo de banco y herramientas manuales. No era un taller. Era el espacio donde un hombre que no podía permitirse un taller resolvía los problemas que no podía dejar de pensar. En el otoño de 1946, Cox salvaguardaba madera quemada tras un incendio forestal en la costa de Oregón. Bajó el hacha sobre un tocón hueco y antiguo, y se detuvo. El tocón estaba lleno de larvas. Eran larvas de Ergates spiculatus, el escarabajo barrenador del pino occidental. Cada larva tenía el tamaño del dedo índice de un hombre. El cuerpo era blanco cremoso, la cabeza, oscura y dura, terminaba en 2 mandíbulas en forma de C. La especie llevaba millones de años en los bosques del oeste de Norteamérica. Las hembras adultas ponían sus huevos bajo la corteza de coníferas muertas. Las larvas eclosionaban y perforaban la madera. Podían masticar abeto de Douglas y pino ponderosa durante hasta 5 años antes de pupar. Cox sabía lo que eran. Todo maderero de Oregón lo sabía. Eran una plaga. Arruinaban la madera de salvamento perforándola. Pero ese día Cox no las apartó. Se quedó mirándolas. Y notó algo que todos los demás madereros habían ignorado durante décadas. Las larvas no masticaban la madera como una sierra. No raspaban hacia adelante y hacia atrás. Sus 2 mandíbulas trabajaban de forma alternada, de lado a lado. Una mandíbula cortaba hacia la izquierda. La otra cortaba hacia la derecha.
por eso podían masticar madera sólida en cualquier dirección, con o contra la veta. Cada cadena de sierra en el mercado en 1946 cortaba en una sola dirección, hacia adelante, como una serie de limas arrastradas a través de la madera. Cox recogió algunas larvas en un tarro de cristal y se las llevó a casa. La idea que no pudo soltar era esta. Si copiaba lo que hacía la mandíbula del insecto, tendría una cadena que ningún ingeniero de ninguna empresa grande había construido todavía. Tenía 41 años. Tenía un sótano. Tenía un tarro de larvas. Empezó a trabajar. Durante los meses siguientes al otoño de 1946, Cox estudió las larvas en su mesa de cocina en Portland. Las observó bajo una lupa, las dejó alimentarse sobre pequeños bloques de madera y fotografió los patrones de corte que dejaban. Midió el ángulo de las mandíbulas, registró la secuencia de movimiento. No era biología, era ingeniería inversa aplicada a un insecto. Luego bajó al sótano. Tomó una cadena de transmisión de motocicleta estándar como punto de partida. Cortó y soldó dientes cortadores en forma de cincel sobre cada eslabón. Los dientes alternaban dirección a lo largo de la cadena. Un diente angulado hacia la izquierda, el siguiente angulado hacia la derecha. El diseño imitaba exactamente las mandíbulas de la larva. Cox afiló cada diente a mano. Sujetó el prototipo a una motosierra de gasolina y lo probó en troncos en el patio trasero. La cadena mordió la madera y se arrastró sola a través de ella. Cortaba más rápido que cualquier cadena que había usado. Se mantenía afilada más tiempo. Requería menos afilado. Funcionaba con la veta o contra ella. No era una mejora incremental. Era una arquitectura de corte diferente. Cox solicitó una patente. En 1947, Joe Cox y su esposa Alice fundaron la Oregon Saw Chain Manufacturing Corporation. La empresa comenzó con 4 empleados, un solo producto. En noviembre de ese año se vendió la primera cadena Cox Chipper. El precio de una cadena Chipper de Oregon en 1947 era de aproximadamente $8. En dinero de 2024, alrededor de $110. No era barata para un maderero que ganaba por jornada, pero el cálculo era directo. Una cadena que no necesita afilarse cada 2 horas es una cadena que paga su precio en tiempo recuperado antes de que termine la semana. Los primeros años fueron duros. Los fabricantes de sierras establecidos descartaron la operación de Cox llamándola una empresa de segunda. En el argot maderero de la época, una empresa de segunda era un contratista independiente pequeño que operaba fuera de los grandes actores del sector. Muchos madereros se negaron a creer que un hombre sin estudios, trabajando en un sótano, pudiera superar a los ingenieros de las empresas grandes. Cox no hizo publicidad, no necesitó hacerla. Los madereros que probaban la cadena Chipper volvían a comprarla y le decían a otros madereros lo que habían encontrado. La información circuló por los campamentos madereros de Washington y Oregón más rápido que cualquier vendedor. Las ventas subían cada trimestre. En 1949, Oregon Saw Chain vendía productos en Canadá. En 1951, las ventas anuales superaron el $1.000.000. En dinero de 2024, eso equivale a algo más de $12 millones. Para una empresa de 4 empleados fundada en un sótano 4 años antes, la cifra era improbable. En 1952, la empresa adquirió Plair Chain Limited, un fabricante canadiense, y abrió su primera planta en el extranjero en Guelph, Ontario. Aquí es donde la historia toma el giro que nadie en la industria esperaba. En 1953, Joe Cox vendió su empresa. No la cerró, no la fusionó, la vendió. Tenía 48 años, la empresa crecía cada año y la vendió. El comprador era un hombre llamado John D. Gray, empresario industrial con sede en el este del país. Gray vio en Oregon Saw Chain algo que Cox, desde dentro, no podía ver con la misma claridad. No era una empresa de cadenas para madereros del Pacífico Noroeste. Era el proveedor potencial de cadenas para cada motosierra fabricada en cualquier país del mundo. Gray mantuvo a Cox vinculado a la empresa, pero se movió rápido en la expansión. Rebautizó la empresa matriz como Omark Industries, con Oregon Saw Chain como su principal subsidiaria. En 1955, Omark se mudó a su primera fábrica real,
una instalación de 6.000 metros cuadrados en Portland. Ese mismo año, Gray viajó a Suecia y firmó el primer cliente europeo de Oregon. La empresa también registró una patente para un pequeño tope de acero llamado eslabón de protección, añadido a la cadena para evitar que se enganchara en ramas pequeñas durante el corte. Lo que ocurrió después fue un accidente. Las empresas madereras que adoptaron la nueva cadena con eslabón de protección notaron algo inesperado. Sus operarios se lesionaban con menos frecuencia. El eslabón de protección reducía el rebote de la motosierra, la sacudida violenta hacia atrás que ocurre cuando la cadena agarra mal y lanza la sierra hacia la cara del operario. El rebote había estado matando y mutilando madereros durante décadas. Las empresas madereras comenzaron a exigir cadena Oregon en todas las sierras de sus equipos. Muchas de esas características de seguridad se convirtieron eventualmente en estándares de la industria exigidos por los reguladores estadounidenses. Para finales de los años 60, Oregon era la cadena de sierra dominante en Norteamérica. A lo largo de los años 70, Omark se expandió internacionalmente. Abrió plantas en Brasil y Puerto Rico. Produjo no solo cadenas, sino barras guía, piñones y accesorios. Sus productos se vendían a los fabricantes de motosierras como componentes originales de equipo estándar. Stihl, la empresa alemana que Andreas Stihl había fundado en 1926, desarrolló su propia cadena propietaria en 1969, llamada Oilomatic. Stihl se convirtió en el único fabricante importante que usaba una cadena propia en sus sierras. Todos los demás adoptaron Oregon. Para finales de los años 70, la cadena Oregon funcionaba en motosierras fabricadas por Husqvarna, Eco, Poulan, McCulloch y docenas de fabricantes más pequeños en todo el mundo. La empresa de 4 empleados fundada en un sótano de Portland se había convertido en el estándar global de la industria. En 1985, Joe Cox tenía 80 años. La empresa que había fundado había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar en su sótano. Ese año, Omark Industries fue adquirida por Blount, Inc. Blount era un conglomerado de construcción y fabricación con sede en Montgomery, Alabama. Lo había fundado Winton M. Blount, un empresario que había servido como director general de Correos de los Estados Unidos bajo el presidente Richard Nixon entre 1969 y 1971. Blount, Inc. había construido partes del Louisiana Superdome y el complejo de lanzamiento Apolo en Cabo Cañaveral. La adquisición convirtió a Oregon Show Chain en una división de un imperio industrial mucho más grande. La lógica de Blount era coherente desde el punto de vista financiero. Oregon tenía la marca, la cuota de mercado y la tecnología. Blount tenía el capital y la estructura corporativa para escalar la distribución internacional. En papel, era la combinación que cualquier analista habría aprobado. Lo que Blount vio en Oregon no era solo una empresa de cadenas, era una patente que armaba a casi toda la industria global de motosierras, más una base de fabricación que podía expandirse a categorías adyacentes sin perder el núcleo. A lo largo de los años 80, los gestores de Omark viajaron a Japón para estudiar las fábricas de Toyota. Volvieron con un sistema llamado fabricación justo a tiempo, un método de producción que minimiza el inventario y reduce el desperdicio en cada etapa del ensamblaje. El dólar estadounidense era fuerte durante toda la década, lo que encarecía las exportaciones americanas en los mercados extranjeros. La fabricación ajustada fue la forma en que Oregon mantuvo la competitividad en mercados internacionales mientras otros fabricantes americanos perdían terreno. En 1990, los ingenieros de Oregon intentaron algo que nadie había hecho antes: construir una cadena que pudiera cortar hormigón. La idea no vino de un laboratorio, surgió de la feria de ideas de la empresa, una reunión abierta donde cualquier trabajador podía proponer un producto nuevo. Un miembro del equipo llamado Louis Scott propuso incrustar diamantes industriales en los eslabones de una cadena de sierra. Los ingenieros hicieron exactamente eso. Incrustaron los diamantes en segmentos de metal en 1900 polvo y los soldaron sobre una cadena de acero. El resultado podía cortar hormigón, ladrillo y piedra. Oregon lanzó la línea como ICS ese mismo año. Su primera motosierra de diamante, el modelo hidráulico 801H, ganó el premio al mejor producto nuevo del año en el World of Concrete Trade Show de 1990.
La 801H podía hacer cortes en esquina recta en hormigón, algo que las sierras circulares de diamante no podían hacer. La industria de la construcción y la demolición no tuvo más remedio que prestar atención. Para finales de la década, ICS era el líder mundial en sistemas de corte de diamante para hormigón. La ironía era inapelable. Joe Cox había copiado la mandíbula de un insecto para cortar madera en 1946. 44 años después, su empresa usaba el material más duro conocido por la ciencia para cortar el material más común en la construcción urbana. El sótano de Portland había llegado a las obras de demolición de medio mundo. Pero ese mismo año marcó el inicio de un cambio en la empresa. En 1993, Blount Inc. pasó a llamarse Blount International y desplazó su foco hacia la fabricación a gran escala. En 1996 y 1997 adquirió Frederick Manufacturing, fabricante de cuchillas para cortadoras de césped e hilo para desbrozadoras. Por primera vez, la marca Oregon salía de la silvicultura pura para entrar en el mercado de jardinería de consumo. La tendencia no haría más que acentuarse. Oregon dejaba de ser una especialista en la herramienta que la había hecho famosa. Comenzaba su transformación en una plataforma de herramientas de corte para múltiples industrias. En 1999, Blount International fue vendida a Lehman Brothers Merchant Banking Partners por $1.350 millones. La comparación con 1953 era inevitable. Joe Cox había vendido su empresa por una cifra que hoy equivaldría a entre 1,1 y 1,7 millones de dólares. 46 años después, la misma compañía se vendía por 1.350 millones. No era una empresa tecnológica. Era la fabricante de la cadena presente en gran parte de las motosierras del planeta. Cuando casi toda una industria depende de tu producto, tienes una ventaja extraordinariamente difícil de erosionar. Lehman Brothers no veía la historia ni la ingeniería. Veía un negocio con ingresos estables y una posición de mercado casi monopolística. En 2002, Blount trasladó su sede de vuelta a Portland, Oregón, 55 años después de que Joe Cox fundara allí la operación original. Ese mismo año, Cox murió a los 96 años, después de vivir lo suficiente para ver su cadena convertirse en el estándar mundial. En una de sus últimas entrevistas, dijo que todo había comenzado observando a un insecto y preguntándose por qué nadie había intentado copiarlo antes. La empresa siguió cambiando de manos. En 2015 fue adquirida por fondos de inversión por unos 855 millones de dólares. Una empleada veterana resumió el cambio cultural con una frase: antes fabricábamos cadenas y los números venían después. Ahora los números vienen primero y las cadenas vienen después. En 2021 recuperó el nombre Oregon Tool y pocos meses más tarde fue comprada por Platinum Equity por aproximadamente 1.570 millones de dólares. 68 años después de que Cox la vendiera por el equivalente a 1,7 millones, la misma empresa cambiaba de manos por más de 1.500 millones. Todo gracias a las cadenas de sierra. Oregon no arruinó lo que Cox había construido, lo expandió. Las cadenas actuales son mejores que la original, pero la empresa ya no gira únicamente alrededor de ellas. Hoy, fabrica desde sopladores de batería hasta cortadoras de césped y equipos para hormigón. La cadena que lo inició todo sigue allí, aunque ahora es solo una parte de algo mucho más grande. Si esta historia te resultó valiosa, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para seguir descubriendo los imperios industriales que mueven el mundo sin que nadie sepa sus nombres. Hay más historias como esta esperando.